La primera imagen de nuestro informativo la protagoniza esta noche Pedro Sánchez y los periodistas que le han realizado la entrevista que hemos visto esta noche en Castilla y León Televisión. Cara a cara en Palencia con Eduardo Bordaliza y Luis Miguel Torres, donde el presidente del Gobierno en funciones ha abordado los asuntos de actualidad nacional y cuestiones más cercanas a Castilla y León. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. Pedro Sánchez nos ha atendido un día en el que le salían las cuentas, las del Centro de Investigaciones Sociológicas, que le dan hasta 150 escaños, y la posibilidad de sumar mayoría absoluta con Unidas Podemos o con Ciudadanos. El candidato socialista ha hablado de despoblación, descarta recentralizar competencias y no se ha olvidado de la violencia en los últimos días en Cataluña. Sánchez condiciona cualquier avance en los desafíos que tiene España a la estabilidad y el desbloqueo, para poner en marcha, por ejemplo, la estrategia de despoblación que asegura ya ha aprobado, aunque solo se han presentado las directrices. A partir de ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Tiempo, estabilidad, poder aprobar unos presupuestos. Si gobierna no habrá recentralización de la educación. Muchas de las competencias que ahora mismo están en manos de las comunidades autónomas son multiplicadoras de oportunidades. En esta tierra, por ejemplo, en León, en Zamora, en Palencia, en Valladolid. El desbloqueo, según el CIS, pasa por Unidas Podemos, pero Sánchez mantiene su no a un gobierno de coalición. No estamos en la misma onda que Unidas Podemos, por ejemplo, cuando estamos hablando de cómo abordar la crisis de convivencia en Cataluña, ¿no? Pasa por Ciudadanos, pero habla así de Rivera. Rivera, que vino a estabilizar la política española, se ha convertido en un actor más del bloqueo político, ¿no? Yo no le daría mucho valor a la palabra del señor Rivera. O por la gran coalición con el PP, que tampoco comparte. No cree que la exhumación de Franco vaya a beneficiar a Vox, del que dice tiene más poder del que debiera gracias a PP y Ciudadanos. Los tiempos los ha marcado en este caso la justicia, porque ha judicializado el expediente administrativo de la familia Franco. Y sobre Cataluña es contundente. La democracia es mucho más fuerte en este caso que el independentismo. Y esa es la gran garantía de que al final de esta crisis de convivencia también se saldrá. Cree que la violencia es producto del fracaso del mensaje independentista atrapado en sus mentiras y reitera su negativa a hablar con Torra. Ese es un amplio resumen de lo que ha dado de sí la entrevista que han podido ver esta noche aquí en Castilla y León Televisión de Eduardo Bordaliza, nuestro director de informativos, y del director de la agencia ICAL, al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la Moncloa, Pedro Sánchez, en Palencia. Son unos cuantos días viniendo a Castilla y León el candidato socialista, porque parece que en Castilla y León se juega mucho. Luego hablaremos, por cierto, de esa encuesta del CIS que hemos conocido esta mañana, pero antes les voy a presentar, como no, a los tertulianos que me van a ayudar a hincarle el diente a la actualidad de esta noche. Vidal Arran, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, encantado. Alejandro Menéndez, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, ya veis que no salen de aquí los candidatos, al menos en pre-campaña, ¿eh? Sí. Es prueba de que esta es una tierra en la que se creen que se juegan una parte importante de los apoyos, ¿no? Oye, ¿se han convencido lo que ha dicho Pedro Sánchez en la entrevista? Algunas de esas declaraciones, algunos de esos mensajes. Es verdad que casi todo lo ocupa en estos momentos Cataluña, la política nacional, y no tantas cuestiones que nos ocupan en el día a día, como puede ser la despoblación, la ordenación del territorio, etcétera. Bueno, no está mal las respuestas, la verdad, ¿no? Pero vamos, muy convencionales, muy poco comprometidas, porque no sé si las soluciones las tiene él o las tiene alguien, ¿no? Sí, la verdad es que hay muchas soluciones que aportar, es verdad, pero yo no sé si al final os preocupa, y hablando ya, avanzando un poco acerca de lo que puede ser en la campaña que se avecina, que se hable mucho de Cataluña y poco de estas cuestiones de las que hoy el presidente del Gobierno en funciones ha hablado, por ejemplo, en Palencia, ¿no? Yo creo que Sánchez tiene claro que a él le interesa más hablar de casi cualquier cosa que de Cataluña. Y hay una parte del electorado que puede agradecerle eso, porque hay una cierta sensación también de saturación. Es decir, yo creo que hay conciencia de que el problema catalán es muy grave, es extraordinariamente grave, pero también hay otros problemas que afrontar, ¿no? Y en la medida en la que los partidos sepan trasladarle al ciudadano que también tienen respuestas o apariencia de respuestas para otras cuestiones,
pues eso quizá también influya en los resultados, ¿no? Por cierto, que ahí nos ha dejado un enfrentamiento entre comillas, ¿no?, entre el presidente del Gobierno de funciones y Francisco Igea, porque ha hecho referencia Pedro Sánchez en su mitin ante los ciudadanos palentinos que con el PSOE no se iba a cerrar ningún consultorio rural en Castilla y León, a lo que poco después ha respondido vía Twitter, mandando un mensaje a través de Twitter, el vicepresidente de la Junta diciéndole a Pedro Sánchez que indique, que diga qué consultorio rural se ha cerrado en Castilla y León, porque aseguran que no se ha cerrado absolutamente ningún consultorio rural. Pero bueno, esto forma parte, entiendo, de la estrategia de cada uno de los partidos y estamos en pre-campaña y en campaña y, por desgracia, casi todo parece que vale. La visita de Sánchez a Palencia se enmarca dentro de la estrategia socialista de intentar ganar escaños en aquellas circunscripciones donde Ciudadanos puede perderlos. El sondeo del CIS que hemos conocido hoy otorga entre 133 y 150 diputados al PSOE y le brinda la opción de elegir compañero de gobierno o Unidas Podemos o Ciudadanos. Aquí en Castilla y León este macrobarómetro deja una llamativa caída del partido de Rivera, que podría perder sus 8 diputados actuales. Eso sí, las entrevistas para este sondeo se realizaron antes de la sentencia del Procés y de la exhumación de Franco. Con 133 escaños en el peor de los casos y hasta 150 en el mejor de los escenarios, el CIS otorga una holgada victoria a Sánchez en las elecciones del 10 de noviembre. Frente a lo apuntado por encuestas privadas previas, el PSOE no se desinflaría, sino que crecería respecto al 28 de abril al sumar hasta el 32,2% de los votos. El CIS también rompe el bloqueo político. En su horquilla más alta, el PSOE estaría en disposición de poder pactar con Unidas Podemos sin necesidad de los independentistas, o con Ciudadanos. El partido de Rivera quedaría fulminado a menos de la mitad de escaños actuales, mientras que el de Iglesias aguantaría la competencia de Más País, al que el CIS da solo entre 3 y 4 escaños. El Partido Popular gana peso como segunda fuerza y podría recuperar hasta 25 escaños, pero sin alcanzar los 100 que le daban algunos sondeos. Una hipotética gran coalición con el PSOE sobrepasaría abultadamente la mayoría absoluta. El bloque de izquierda se impondría esta vez al de la derecha, en parte por el desplome de Ciudadanos y el descenso de Vox, al que habían impulsado tras la exhumación de Franco otros sondeos. Las casi 18.000 entrevistas del CIS se realizaron antes de eso y de conocerse la sentencia del Procés. Castilla y León contribuiría a la victoria socialista aportando hasta 4 diputados más que en abril. El PP también mejora y recuperaría hasta 5. Ciudadanos podría perder los 8 diputados actuales, o en el mejor de los casos quedarse con 2, los de Salamanca y Segovia. El CIS devuelve a Unidas Podemos un diputado, el de la provincia de Valladolid. Esos son los datos, vamos con más reacciones. Ni Pablo Casado ni Albert Rivera se creen los resultados que arroja el Centro de Investigaciones Sociológicas. El líder del PP, de hecho, ha invitado a Pedro Sánchez a que dimita si no logra al menos los mismos diputados que en abril, o sea, 123. Desde Ciudadanos tachan de parcial esta encuesta. Quien ha sido incapaz de desbloquear esa situación, ahora mismo creo que no va a ser capaz de hacerlo. Y por eso nosotros estamos diciendo que lo que necesitamos es sacar un escaño más que el Partido Socialista para desbloquear la situación. No lo voy a valorar, como no he valorado los últimos meses, porque un CIS que está hecho en la sede del Partido Socialista no es un CIS fiable para el resto de españoles. Espero que sea el último y que se haga un concurso público. No le gustan a Albert Rivera los datos del CIS, pero también es verdad que es el que mejor resultado le da a Ciudadanos, porque las encuestas privadas le daban muchísimos peores resultados al Partido Naranja. ¿Qué opinión tenéis vosotros acerca de este sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas? El CIS tiene su credibilidad bajo sospecha desde que lo dirige Tezanos y solamente el hecho de que acertara más o menos las últimas elecciones le ha devuelto un poco de crédito. Las penúltimas, las del 28 de abril, las generales, sí, porque sí. En mayo tampoco ha efectivamente, demasiado. Las generales, a esas me refería, le devolvió un poco el crédito. Ya. Pero vamos, hay dos datos, hay un dato muy relevante en esta encuesta que yo creo que obliga a tomarse con mucha cautela los resultados, y es el que habéis mencionado, de que no se ha tenido en cuenta ni siquiera parcialmente las reacciones a la sentencia del Procés de Cataluña. Dada la proximidad de las elecciones, es absolutamente imposible que lo que está sucediendo en Cataluña estos días no tenga ninguna incidencia electoral. Entonces, el CIS nos ofrece una encuesta hecha en un mundo de yuppie en el que eso no existe, con lo cual esos resultados claramente no se van a corresponder con la realidad.
Dicho sea esto, en lo que se refiere a Ciudadanos, probablemente yo me la crea un poquito más que las otras encuestas que se habían dado a conocer, en el sentido de que me parece que las encuestas parecía que se habían evaporado los votantes del Ciudadanos. Prevén un batacazo tan monumental de Ciudadanos que resulta difícil de concebir, para mí, ¿no? Pero bueno, o sea, que hay un poco de todo. Tampoco comprendo que a Unidas Podemos no le afecte la irrupción de Más País y que mantenga prácticamente el mismo nivel de votos, no lo entiendo. También es verdad que Unidas Podemos es otro de esos partidos a los que le afectará sin ningún género de dudas lo que está ocurriendo en Cataluña. Bueno, yo sí que me lo creo, en el caso de Unidas Podemos, porque creo que lo de Más País fue un bluff al que inicialmente los medios de comunicación le dieron una trascendencia como que iba a venir Errejón a solucionar el desbloqueo de la política nacional, y al final, pues evidentemente está teniendo el protagonismo que ha tenido habitualmente Íñigo Errejón, ¿no? Que siempre ha estado un poco a la sombra, en primero de Pablo Iglesias, después de Manuela Carmena en Madrid. ¿Cómo ves tú estos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas? Yo creo que es muy difícil saber lo que va a pasar, la verdad, porque es verdad que son unos datos que están hechos en unas fechas en las que el acontecimiento más importante, que es el de la revuelta social esta catalana, no se tiene en cuenta, porque yo creo que la exhumación de Franco se va a esfumar, va a ser, ya no se habla de ello, porque por otra parte con cierta lógica social. Y entonces, claro, todavía quedan más o menos 15 días, ¿no?, para que las elecciones se produzcan. Lo de Cataluña es difícil saber cómo va a evolucionar. Probablemente la posición que está manteniendo en Cataluña Pedro Sánchez no sea del todo equivocada y consiga que los votantes del PSC le apoyen allí, porque ni ha estado agresivo ni tampoco ha estado firme verbalmente, ¿no? Verbalmente sí ha estado firme, pero en la acción realmente pues no ha hecho prácticamente nada. No sé si se puede hacer mucho más a estas alturas, se debería de hacer hacia el futuro bastante más, pero en una situación de eclosión de este tipo de violencia pues no es fácil arreglarla, ¿no? Eso mismo le puede favorecer en el resto de España, ¿no? Ahora, es muy difícil. De aquí a entonces no se puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque realmente el delirio catalán, que se ha vuelto agresivo, como no podía ser menos, después de tanto pregonar el victimismo, pues naturalmente sale alguien que se quiere tomar la justicia o la injusticia por su mano. Luego hablaremos más tranquilamente de la situación que se vive en Cataluña, que hoy ha vivido parte del conflicto en las universidades, pero les cuento que también ha estado en Palencia la expresidenta de las Cortes y candidata, la expresidenta del Congreso y candidata número 2 del PP por Madrid, Ana Pastor. Frente a la estación de trenes, la política zamorana ha reafirmado su apuesta por las infraestructuras y se ha comprometido a mantener los esfuerzos inversores que ya se realizaron durante su etapa al frente del Ministerio de Fomento. Para mí, como castellano-leonesa que soy, como saben, el que pudiera traer el AVE a Palencia, el AVE a León, el AVE a Zamora y electrificar la línea de Salamanca, y haciendo una inversión total en esta tierra que no se había hecho nunca en la historia de Castilla y León de la democracia, más de 7.000 millones invertidos en Castilla y León en los años en los que estuve al frente del Ministerio de Fomento, para mí es un orgullo y una satisfacción. Bueno, hemos hablado sobre todo a la hora de valorar el CIS, hemos comentado especialmente los resultados que le otorgan al Partido Socialista, pero ¿cómo veis la situación en la que se encuentra el resto de partidos? Por ejemplo, el Partido Popular se va a quedar un poco ahí a medias, según dice el CIS de Tezanos, o va a conseguir alcanzar los 100 diputados que le otorgan muchas de las encuestas privadas que hemos conocido estos últimos días. Hombre, yo creo que las encuestas privadas le estaban dando unos resultados demasiado buenos al Partido Popular. Es un poco lo mismo. En política puede haber cambios bruscos, sin duda, pero no son habituales. Y estas encuestas estaban dando unos giros, unos volontazos de la voluntad de los electores, que no digo que sean imposibles, pero que en principio no son frecuentes, ¿no? En cierto sentido, la encuesta del CIS hay que reconocer que es favorecedora para el PP, para Ciudadanos y para Vox, y es comprometedora para el PSOE y para Unidas Podemos. ¿Por? Pues porque, como les está otorgando unos resultados por encima de los de otras encuestas, y a las tres fuerzas de la derecha, salvo en el caso de Ciudadanos, por debajo,
pues cabe la posibilidad de que los resultados finales electorales sean leídos, como siempre ocurren estas cosas, en clave de comparación, y el PP de Casado no llegue a los 100, pero se quede o supere la encuesta del CIS, y entonces será un resultado magnífico, ¿no? Es decir, les está proporcionando un colchón excelente para mejorar esa previsión, porque realmente hay una caída de voto en el bloque de la derecha con respecto a las últimas elecciones muy notable, porcentualmente, en términos... Y no resulta fácil de entender, sobre todo en un contexto en el que es previsible que habrá una elevada abstención que perjudicará a todos, sin ningún género de dudas, pero quizá pueda perjudicar un poquito más al Partido Socialista. Oye, ¿cómo veis la campaña que se avecina? ¿Va a ser una de estas campañas cortas, minis? Bueno, llamemos campaña a los días en que nos pueden pedir directamente el voto, porque si no es campaña todo lo que hemos vivido hasta ahora, desde el 28 de abril incluso, en fin, que nos digan cómo se llama. Pero ¿cómo veis lo que nos queda, los días importantes de esta campaña electoral? Yo creo que de tus palabras se deduce cómo lo vemos. Yo creo que han optado por la moderación, vamos, lo que están haciendo ahora. Luego lo que pasa es que terminarán la frase diciendo vótame, que va a ser la única diferencia, sí, ¿no? Tal cual. Pues, que es lo que no pueden decir ahora. Pero quiero decir que yo creo que han optado por la moderación, los dos, la verdad, y poco más, ¿no? Van a tratar de mantener... de PSOE y de PP. Sí, claro, los dos grandes. Yo creo que el PP, yo no me acabo de creer que Vox vaya a tener tantos votos. Tantos, no según el CIS, porque no, el CIS le da menos resultados que en abril. Se prevé, según ¿no? las encuestas, algunas le daba esta misma semana más de 40 diputados. Claro, bueno, es que la encuesta del CIS, la verdad, ya no es que no me la crea, es que entre que este señor seguramente se pasa la vida haciendo la tortilla esa y tiene más datos que yo para que le salga bien hecha. La tortilla de la cocina. La tortilla de la cocina esta que se llama CIS. Entre que luego la gente ha opinado cuando ha opinado, entre que todavía quedan unos días y entre que yo creo que la decisión de la... Claro, de votar a un partido que se sabe que va a ser minoritario o a otro, yo creo que eso al final el votante se retrae, el votante de esa tendencia, y acaba votando al mayoritario, ¿no? A mí me gustaría al final, sería verdaderamente un sueño, que no tuvieran más remedio que pactar los dos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, porque es una cosa inaudita que en este país se hayan dado la espalda cuando han hecho cosas tan parecidas luego, esa es la verdad. Hombre, fiscalmente siempre ha favorecido más a los ricos el PSOE, pero, y lo he dicho bien, no me he equivocado, tengo datos. Lo ha dicho. Tengo datos, pero vamos, que seguro que el PP, si lo vuelven a proponer, se van a poner de acuerdo, pero vamos, quiero decir sobre todo que nos entramos en una situación con unas perspectivas económicas tan delicadas, con una posibilidad de frenazo económico porque las exportaciones se van a parar, con el Brexit, con los aranceles, con el descenso del PIB en todos los países de Europa y con un déficit público de 1.200.000 euros que, vamos, no sé, la señora que nos promete más aves es como el señor que nos promete que suban más otras cosas, pero no sé dónde lo van a sacar, ¿no? Alejandro Menéndez es un romántico del bipartidismo, pero ya lo ven, y eso que es del Atlético de Madrid, que al final ha llegado a la Liga Española un poco para romper el duopolio histórico entre el Madrid y el Barcelona. Eso son otras cosas. Pero en Madrid somos dos. También es verdad. Unos cuantos. En tiempo de campaña, periodistas y tertulianos vivimos mucho de encuestas, evidentemente. Nos da el material para opinar y opinión le pedimos a continuación a nuestro analista en la distancia. O al menos que no cuente si tanto dato le está quitando el sueño. No puedo pegar ojo, Juanma. Tengo la sensación de que vamos a acabar sepultados por encuestas. Pero en fin, seguro que son imaginaciones mías. Ahora, hasta mañana, Juanma, que no son horas. No son horas. En fin, le van a inundar las encuestas a nuestro cuarto tertuliano. El trabajo de campo del último CIS se realizó antes de que pasara todo lo que ha pasado en las últimas semanas en Cataluña, tal y como les hemos contado. Es decir, que no tiene en cuenta ni la sentencia del Procés, ni los disturbios callejeros, ni la huelga política de los universitarios,
que ha comenzado esta mañana, con estudiantes encapuchados impidiendo el paso a los estudiantes que a cara descubierta intentaban entrar a clase en la Universidad Pompeu Fabra. Los convocantes, sindicatos independentistas, protestan por la sentencia del procés, pero al mismo tiempo piden una evaluación única para que sus protestas pues, no afecten a sus expedientes académicos. Y teniendo aquí a un catedrático y profesor universitario, evidentemente hay que preguntarle por esta situación. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues lo veo que está en línea con el delirio general de la sociedad donde se está produciendo esto, que es una cuestión de puro delirio, ¿no? Como un poco más lo que pasa en el Reino Unido. Vamos a ver, este tema de la huelga siempre han sido muy fáciles, las huelgas en la universidad, yo las he vivido y eran fáciles, ¿no? Bueno, esto ya de que se haga un horneado a la convocatoria me parece tremendo, ¿no? Porque yo creo que nos olvidamos de que los alumnos son los futuros profesionales, o sea, son los futuros jueces, los futuros cirujanos, los futuros asesores fiscales, los futuros químicos, y todos ellos tienen un papel que cumplir, y yo no me gustaría verme en una camilla de un hospital en el que llegara un cirujano que ha tenido una convocatoria única para facilitarle el acceso, porque es que a veces la gente se representa, a mí me dicen sé bueno cuando voy por la calle y voy a examinar, voy a ser bueno porque voy a procurar ser justo, que es lo que se necesita para que mañana este señor sea un profesional solvente y no te meta en un problema. Bueno, hoy han sido los universitarios. El miércoles los que empiezan una huelga indefinida son los estudiantes de secundaria. Ya veis, ahora parece que se ha centrado la protesta independentista en las aulas. Bueno, siempre había sido así, ¿no? Bueno, a mí lo que me parece relevante es que, bueno, vemos con claridad, incluso gráfica, el carácter profundamente totalitario y fascista de todo este movimiento. Es decir, los encapuchados impidiendo el acceso, impidiendo el ejercicio libre del derecho a asistir a las clases, ¿no? Esto... Aquí se nos llena en este país la boca con el tema del fascismo, la extrema derecha y tal, ¿no? Mire usted. Y el rectorado poniéndose de perfil cuando no. El fascismo exactamente es esto, Es que es nacionalismo. Es que, ¿qué es el nacionalismo? Y tú me lo preguntas, habría que decirle a Puigdemont. Nacionalismo eres tú, y ya sabemos lo que ha sido el nacionalismo en la historia de Europa, vamos, la causa de los mayores males y tragedias. Bueno, pues así transcurren las cosas en Cataluña también durante esta semana, centrados sobre todo las protestas en la universidad y a partir de mañana seguro que en los institutos, en los centros de educación secundaria. Vamos a abordar temas más cercanos. La reunión de esta tarde entre la Junta y los sindicatos ha permitido acercar posturas sobre la implantación de las 35 horas entre los empleados públicos. El Gobierno regional ofrece aplicar la reducción de jornada a partir del 1 de junio de 2020. Las partes se han vuelto a citar para la semana que viene, aunque de momento se mantiene la huelga general del 6 de noviembre. La Junta hace una nueva propuesta en la que plantea la jornada de 35 horas para todos los empleados públicos, 6 meses antes de lo que planteaba en su anterior oferta. La Junta está en condiciones de poder asegurar que el 1 de junio todos los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León podrían estar ya desarrollando la jornada de 35 horas. Pero los sindicatos tienen su propio planteamiento. Todos los trabajadores efectivos el 1 de enero del 2020. Un plan que llevaría asociada una negociación en paralelo para compensar algunos casos concretos. Educación ya lleva un retraso porque ya ha iniciado el curso sin la jornada de 35 horas. A través de una comisión técnica, una compensación para esos empleados públicos. Ambas partes se dan una semana para estudiar las diferentes posibilidades, pero con una idea clara. Va a ser un año complicado en lo económico y esto no es ninguna excusa en la negociación, sino una pieza más del puzzle. Ahora ya no hablamos de equidad entre los empleados públicos, ahora realmente hay un tema económico encima de la mesa, el coste que supone la implantación de las 35 horas. Entre tanto, la convocatoria de huelga general para los empleados públicos sigue en pie y marcada en rojo para el 6 de noviembre, a la espera de lo que ocurra la semana que viene. ¿Habrá acuerdo la semana que viene, antes de que llegue ese día 6 de noviembre? Yo creo que sería razonable, parece que se están flexibilizando posturas. Aquí la Junta lo tiene difícil, porque hay un acuerdo firmado. Lo que pasa es que es verdad que el acuerdo firmado pues era un lanzar la pelota hacia adelante, es decir, era un aplazar el problema hacia el futuro, y por lo que estamos viendo, dado que bueno, a la Junta no le debe estar resultando grato tener que gestionar este problema,
tenemos un problema de dinero, ¿no? Entonces no hay suficiente dinero para poder cumplir lo firmado. Y cuando te encuentras en esa situación, ¿qué es lo que cabe hacer? Bueno, pues buscar un modo para volver a aplazar en el tiempo, volver a buscar un aire para que te dé un poco de respiro, pero lógicamente tendrás que pactar algún tipo de compensación también, porque el compromiso está firmado y es firme, es decir, no será fácil que convenzas a los sindicatos de que te acepten un aplazamiento de algo que era un compromiso firme si no les ofreces una compensación a cambio. ¿Cómo valoras tú este posible acuerdo que parece que desde hoy está un poco más cerca? Bueno, yo creo que las palabras de Vidal son muy elocuentes, ¿no? Evidentemente, pues si está firmado y hay ese compromiso, pues ahí está, ¿no? Yo sinceramente no sé muy bien cuál es el papel de los sindicatos en las instituciones públicas, empezando por la mía, que es la Universidad de Valladolid. Pero bueno, ahí están, yo creo que consiguen muchas más cosas que en otros ámbitos donde los trabajadores están mucho peor que en la función pública, ¿no? Y yo creo que juegan también a favor de corriente, eso es porque el dinero, evidentemente, y las plazas y la organización no sale del bolsillo del que lo decide, ¿no? Ya. Pero bueno, pues supongo que lo que posiblemente se irá aplazando determinado tipo de medidas y se acabará consiguiendo este... Bueno, pues la semana que viene más reuniones y veremos si hay acuerdo o si tendrá lugar esa huelga del 6 de noviembre, prácticamente en vísperas de las elecciones del 10 de noviembre. Vamos con la cultura, porque después de años repitiendo formato, ha llegado el momento de cambiar el formato de las Edades del Hombre. A partir de la próxima exposición, la cita con el arte religioso de nuestra comunidad se celebrará cada 2 años. Lo ha anunciado el vicepresidente de la Junta en su visita a Angeli. La exposición, que se clausura el próximo mes de noviembre en Lerma, acompañado por el consejero de Cultura, y ha adelantado que la cita del 2021, coincidiendo con el Año Santo Jacobeo, estará dedicada al Camino de Santiago y se celebrará en 3 sedes: la Catedral de Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún. Y la siguiente, la de 2023, viajará a una capital europea. Esto forma parte ya de la marca de la comunidad, de la marca de Castilla y León, que es una marca que hay que potenciar y que hay que potenciar, bueno, pues también repensándola un poco y no continuando. A veces uno continúa con la inercia y hay ratos que hay que pararse y volver a pensarlos. Bueno, ¿alguna valoración sobre este cambio un poco de estrategia en lo que es las Edades del Hombre, que hasta ahora se habían celebrado año a año, o al menos en los últimos tiempos, y que a partir de 2021, la próxima edición, va a ser bienal? De momento sabemos poco, pero no me parece mal. Es verdad que si repites insistentemente una misma fórmula se puede producir una cierta sensación de agotamiento, que sea bianual puede dar margen para introducir otros elementos de mejora en la oferta. Me preocupa un poco lo de las 3 sedes del año 2021, porque se pueda producir un efecto de dispersión, pero bueno, la experiencia nos lo dirá, es decir, a lo mejor funciona fenomenal y logramos multiplicar el impacto por 3. Pero puede ser una buena estrategia para que se recorra ese tramo del Camino de Santiago, por ejemplo, claro, sí. Entre Burgos y Sahagún, en este caso. En ese contexto a lo mejor funciona, efectivamente. Bueno, ¿no? Esperemos que funcione. Voy a leerles los titulares más destacados de la prensa regional, algunos de los asuntos que destacan los periódicos de nuestra tierra este miércoles, y empezamos con el diario ABC, que lleva su portada ese titular sobre la jornada de las 35 horas. Junta y sindicatos acercan posturas con la fecha de aplicación aún en el aire. En La Razón, Fernández Moñeco quiere incrementar un 40% la facturación de cooperativas. Lo ha dicho en una visita a Soria, a la industria Copiso de esa provincia. Más titulares, el diario de León, que ya hace referencia a las elecciones del 10N. La petición de voto de los leoneses emigrados se dispara para el 10N. El 11% de los votantes nacidos en la provincia residen fuera. No sé si eso puede ser una pista acerca de la participación ese domingo electoral. Y terminamos con el diario de Ávila, que señala que el juez cita al gerente de la orquesta en la que murió una bailarina. Se refiere a ese trágico suceso en el que murió una joven, ya recordarán ustedes, el pasado verano durante las fiestas de un pueblo, en las Berlanas. Después del repaso de la prensa, voy a pasarme por mi pueblo, por Gumiel-Lizán, porque allí vive y crea la Premio Nacional de Fotografía 2019. Montserrat Soto nos ha abierto las puertas de su estudio y nos ha contado
que no esperaba este reconocimiento, que le lleva gracias a su trabajo sobre los espacios del arte y el paisaje a través del viaje. Entre miles de archivos y mucha historia vive Montserrat Soto. Ella es la ganadora del Premio Nacional de Fotografía 2019, que confiesa ser una enamorada de lo tradicional. Las paredes y estanterías de su casa son la muestra de un trabajo continuo en campos como la fotografía, el vídeo o la escultura. Yo nunca espero a que alguien me ofrezca hacer una exposición ni nada de esto, sino que son trabajos que tú intentas empezar y por lo menos dejarlos encima de la mesa, ¿no? Todos un poco cerradito, un poco hecho. Se muestra satisfecha con este premio y reconoce que la inyección económica recibida le permitirá avanzar en otros proyectos. Ya no estás mirando ahí que tu economía no llega, te deja un añito y algo con la posibilidad de seguir trabajando sin tener ahí la presión económica. Nació en Barcelona y llegó a Gumiel de Izán hace 6 años en busca de la tranquilidad que no te brindan las grandes ciudades. Hice el árbol genealógico y bueno, llego hasta donde llega aquí, el siglo XVI, que bueno, está en los archivos, y bueno, buscaba un sitio a 1 hora más o menos de Madrid o Barcelona. Entre las tareas que ahora le ocupan está pasar a formato digital los más de 300 discos que acumula en su casa, que guardan miles de horas de trabajo. Bueno, pues nada, estábamos aquí presumiendo de pueblo, porque resulta que Alejandro Menéndez es de un pueblo cercano al mío, de Quintana del Pidio. Bueno, desciendes de por allí, tus ancestros. Sí. En fin. Pero bueno, tenemos un aire de artistas. Tenemos un nexo, como somos unos la premiada. Somos unos artistas de la leche. Que tenemos que terminar. Gracias, Vidal. Que te vaya bien. Alejandro, nos vemos. Cuando queráis. Publicidad, enseguida volvemos, que vamos a empezar con nuestras entrevistas electorales. Hasta ahora.